¿Qué harías si vieras a un bebé indefenso abandonado en un río silencioso, entregado a las aguas como si su vida no tuviera valor? Esta imagen, por dolorosa que sea, tiene un profundo significado simbólico y nos hace reflexionar sobre la frecuencia con la que las historias de rechazo y dolor parecen tener un final trágico ya escrito. Imagina la escena por un momento. El frágil llanto resonando en la orilla, la fría corriente envolviendo ese pequeño cuerpo y la sensación de abandono que impregna el corazón de cualquiera que presencia algo así. ¿Lo has experimentado alguna vez? No exactamente así, pero sí en momentos en los que te sentiste arrojado a las aguas de la vida, sin apoyo, sin rumbo, como si el mundo te hubiera abandonado. La historia del bebé rechazado en el río no es solo un recuerdo lejano ni una metáfora bíblica, sino un retrato real de cómo el dolor del rechazo puede manifestarse en nuestras vidas. Lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte, porque incluso en situaciones de absoluta impotencia, Dios escribe capítulos que nadie se atrevería a imaginar. Acompáñame hasta el final, porque lo que parecía el final a menudo es solo el comienzo de una historia que el cielo ya tiene preparada. La escena del río es a la vez aterradora y reveladora. Aterradora, porque simboliza el lugar de la pérdida, el peligro y el silencio que amenaza con devorar toda esperanza. Reveladora porque en la Biblia y en tantos testimonios conmovedores vemos que Dios usa precisamente estos escenarios para demostrar su intervención sobrenatural. Piensa en Moisés, arrojado a las aguas del Nilo, rechazado por una orden cruel, pero guardado por las manos invisibles del Señor. Piensa en las veces que sentiste que te hundías, pero algo inexplicable te sostuvo hasta ese punto. Hay una fuerza oculta en las aguas que parecen tragarse nuestros sueños. Mientras todos creen que el río es el fin, Dios ya está llevando las corrientes en otra dirección. Es como si el abandono se transformara en un pasaje, como si el lugar del dolor se convirtiera en la cuna de una nueva esperanza. Quienes miran desde afuera quizás solo vean rechazo, pero quienes miran con fe ven el presagio de un milagro. ¿Alguna vez has sentido esto en carne propia? Esa situación que parecía imposible, pero que luego se reveló como el punto de inflexión de tu historia. El bebé rechazado en el río es más que un niño en peligro. Es un retrato de todos aquellos que han sido marginados, olvidados, descreídos. Es la marca de quienes llevan las cicatrices del abandono, pero también una señal de que ningún destino está sellado cuando Dios decide intervenir. El silencio del río guarda secretos que solo el cielo puede revelar, y la corriente que parecía condenar podría ser precisamente el cauce que conduce al propósito. Cuando escuches esta historia, no pienses solo en el pasado lejano. Piensa en ti mismo, en cuántas veces te vimos empujado a aguas frías, rechazado por quienes deberían haberse preocupado, descreído por quienes deberían haberte apoyado. Pero también date cuenta de que, de alguna manera, sigues aquí, respirando, escuchando este mensaje. Esto ya es señal de que el río no te arrastró, y ahí es precisamente donde la narrativa cobra fuerza. Lo que parecía el silencio del final es en realidad el preludio de una poderosa voz de esperanza. No es casualidad que estés viendo este video ahora. Hay algo listo para ser revelado, y esta historia mostrará cómo Dios transforma el rechazo en un camino, el dolor en testimonio, el abandono en destino eterno. Y a medida que las aguas continúan su curso, te darás cuenta de que el río no solo fue escenario de una pérdida, sino también el escenario de un milagro que estaba a punto de suceder. Y quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior se agita. Podría ser el recuerdo de una ocasión en la que también te sentiste rechazado, una herida que aún no ha sanado, o incluso la certeza de que, a pesar de todo, Dios nunca te abandonó. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora.
Cuando compartes tu experiencia, no es solo un desahogo. Es una semilla de esperanza que se siembra en los corazones de quienes la leen. A menudo, lo que escribes puede ser justo la respuesta que alguien necesita para seguir adelante. Y necesito decirles algo desde el corazón. Su participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cuando les gusta este video, YouTube comprende el valor de este mensaje y lo muestra a más personas que quizás necesiten escucharlo hoy. Y al suscribirse al canal, están diciendo, quiero seguir caminando contigo, quiero seguir recibiendo palabras que fortalezcan mi fe y me recuerden que Dios siempre abre un nuevo camino. Esto crea una comunidad de fe, donde cada uno de nosotros, con sus historias y heridas, puede encontrar apoyo, consuelo y nuevas fuerzas. Así que, si este tema te ha llamado la atención, no lo dejes pasar. Comenta, dale a me gusta, suscríbete y forma parte de esta cadena que trae luz en medio de las aguas oscuras de la vida. Porque, al igual que el río de la historia que seguimos, cada gesto tuyo ayuda a allanar el camino para que este mensaje llegue aún más lejos. El río siempre ha tenido un poder misterioso sobre nosotros. Es a la vez belleza y amenaza, vida y muerte, paso y barrera, y es precisamente en esta paradoja donde la historia del bebé rechazado encuentra su fuerza. Lo que parecía el final, un cruel acto de abandono, se convirtió en el punto de partida de un viaje marcado por una providencia invisible. Porque el río, que se suponía debía tragarse y silenciar esa vida, se convirtió en un paso, un puente hacia un destino que nadie imaginaba. Y es aquí donde empezamos a darnos cuenta de que a menudo lo que vemos como una derrota o el cierre de un capítulo es, de hecho, la primera línea de una nueva historia escrita por las manos de Dios. El río no es solo un escenario, es un símbolo. Representa un lugar de vulnerabilidad, donde no tenemos control, donde todo parece escapársele de las manos. Pero también es el lugar donde aprendemos a confiar, donde nos dejamos llevar por corrientes invisibles, pero que nos llevan justo a donde necesitamos estar. ¿Cuántas veces te has sentido a la deriva sin saber a dónde te llevaba la vida? Y sin embargo, al mirar atrás, te das cuenta de que había un hilo conductor oculto que conectaba cada detalle, como si alguien estuviera entre bastidores guiando tu viaje. Esta es la verdad oculta tras las aguas. Lo que parece una pérdida puede ser precisamente lo que nos impulsa hacia un propósito. La mentalidad humana tiende a ver el río como un fin, como una disolución, pero la mentalidad espiritual lo ve como un portal. No es de extrañar que tantas culturas e historias utilicen la imagen del río como un pasaje hacia algo más grande. En la Biblia, el río no aparece por casualidad. Es un lugar de liberación, como en el caso de Moisés. Es un lugar de transformación, como en el bautismo de Jesús. Y también es un lugar de promesa, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. El mismo río que atemoriza es el río que revela, y aquí radica el impacto de esta historia. Si Dios pudo usar aguas traicioneras para preservar una vida rechazada, ¿qué no puede hacer con nuestras propias corrientes de dolor? El camino de cada persona, marcado por rechazos, caídas y lágrimas, puede convertirse en una revelación de que hay algo mucho mayor que lo impulsa todo. Y esto requiere una decisión interna, seguir viendo el río como una amenaza o verlo como un pasaje. Esta decisión cambia nuestra mentalidad porque hace que el miedo dé paso a la confianza. Piensa en el río como un espejo. Refleja nuestras ansiedades e incertidumbres, pero también muestra que la corriente nunca se detiene. El flujo continúa y la vida sigue con él. Que alguien nos haya arrojado a las aguas no significa que estemos condenados. Que nos hayan rechazado no significa que no valgamos nada. Al contrario, el hecho de que sigamos respirando demuestra que hay una corriente de propósito que nos sostiene a cada uno. Y a menudo es en la vulnerabilidad donde encontramos la mayor revelación, que no tenemos que remar solos.
porque hay una mano invisible que ajusta el rumbo. Esta comprensión transforma no solo nuestra percepción de nuestro propio dolor, sino también nuestra interpretación del rechazo ajeno. Quienes observan desde fuera pueden creer que todo ha terminado, pero quienes observan con ojos espirituales ven un pasaje en construcción. Es como ver el backstage de una obra de teatro antes de que el público vea la obra terminada. El escenario parece confuso, lleno de piezas sueltas, pero en el momento justo todo encaja. El rechazo del bebé fue como el primer acto silencioso de una gran historia impactante. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el río no solo era un lugar de riesgo, sino también el escenario donde la divina providencia desplegó su poder. Cada detalle de esa escena aparentemente trágica tenía un propósito oculto. La canasta que no se hundió, la corriente que llevó al bebé a un lugar seguro, los ojos que lo encontraron. Nada de esto ocurrió por casualidad. Es aquí donde comprendemos que incluso en las aguas más oscuras hay un orden invisible que lo guía todo. Y quizás eso sea precisamente lo que necesitas escuchar hoy. El río que parecía el final de tu historia puede ser el paso a algo que aún no puedes ver. La transformación ya ha comenzado, aunque aún no te des cuenta. Cada corriente que parecía arrastrarte, en realidad te está llevando al punto correcto en tu viaje. Comentario. Esto tiene sentido para mí. El río que parecía destinado a tragarse una vida se convirtió en escenario de algo impredecible. Es en este punto que la narrativa cambia de dirección, revelando que hay una fuerza mayor en acción, incluso cuando todo a nuestro alrededor anuncia el fin. La intervención divina siempre llega inesperadamente, a menudo a través de personas comunes, gestos sencillos, encuentros que parecen casuales, pero que llevan en sí la marca de un plan perfecto. Y es precisamente en este punto que empezamos a ver el impacto que va más allá de lo obvio, aquello que los ojos humanos no pueden comprender tras las bambalinas de la vida. Considere cómo se forjó la historia de Moisés. Una orden cruel dictaba que todo niño hebreo debía ser asesinado. Su madre, impulsada por instintos protectores y fe, tomó una decisión arriesgada. Metió a su hijo en una canasta y lo abandonó en las aguas del Nilo. La mentalidad natural diría que esto era una condena, pero la mentalidad espiritual interpretó esta entrega como un acto de confianza. Lo improbable ocurrió. La hija del faraón, miembro de la familia enemiga, fue la que Dios usó para preservar y criar a ese niño. El bebé condenado a muerte fue criado en el palacio real y se convirtió en el liberador de un pueblo. Esto no es casualidad, es intervención divina, y esta misma lógica se repite en tantas historias. ¿Cuántas veces has visto a alguien sin salida visible solo para ser sorprendido por una puerta que se abrió de la nada? ¿Cuántas veces un acto inesperado de compasión cambió por completo su camino? Esta es la firma de Dios. Él usa lo improbable para mostrar que lo imposible está en sus manos. Lo que antes era un riesgo se convierte en protección. Lo que antes era una amenaza se convierte en una oportunidad. Es como si la verdad oculta de la vida fuera precisamente esta. Nuestros límites son el punto de partida para la acción sobrenatural. La intervención divina no siempre se manifiesta en rayos de luz ni milagros espectaculares. A veces aparece en detalles tan sutiles que solo más tarde nos damos cuenta de su importancia. Puede ser una palabra dicha en el momento oportuno, una persona que se cruza en tu camino sin explicación, una decisión aparentemente pequeña que cambió el rumbo de tu vida. Estos detalles revelan que hay alguien tras bambalinas escribiendo la historia, de una manera mucho más compleja y hermosa de lo que podríamos imaginar por nuestra cuenta. Es en este punto que el viaje de la niña rechazada cobra un nuevo significado. Arrojada a las aguas, quedó abandonada a lo desconocido, pero nunca al azar. La corriente no la llevó a la muerte,
sino a los brazos de quien sería un instrumento de cuidado. Y no importa si lo llamamos providencia, milagro o intervención divina. Lo cierto es que es innegable el impacto que tales eventos tienen en el destino de alguien. Rompen las estadísticas, desmantelan la lógica humana y nos recuerdan que la vida no se trata solo de las decisiones de las personas, sino también de las revelaciones de Dios en su tiempo. Y lo curioso es que esta intervención casi siempre ocurre donde menos la esperamos. Así como Moisés fue encontrado donde debería haber estado perdido, muchos de nosotros nos criamos precisamente en lugares donde creíamos estar condenados. Es en la adicción donde surge la liberación. Es en el desierto donde brota el agua. Es en la soledad donde surge la compañía inesperada. La lógica divina no sigue los mapas de nuestra razón. Recorre senderos ocultos, revelando que el final de un capítulo puede ser el comienzo de una transformación inimaginable. Este tipo de revelación también nos desafía a cambiar nuestra mentalidad. En lugar de ver cada tragedia como un cierre, comenzamos a ver los eventos desde la perspectiva de que algo más grande podría estar gestándose. El abandono, visto solo desde la perspectiva humana, es puro dolor. Pero al interpretarlo a la luz de la intervención divina, se convierte en parte de una narrativa de superación e impacto. ¿Cuántos testimonios conmovedores han nacido precisamente de este giro inesperado? Historias de personas rechazadas que encontraron en el amor de Dios un camino completamente nuevo en la vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la intervención divina no es solo un recurso extraordinario que aparece de vez en cuando. Es constante, incluso cuando no la notamos. Lo que cambia es nuestra sensibilidad para identificar las señales, las pequeñas puertas que se abren, las personas que aparecen, las decisiones que parecen aleatorias, pero que en realidad están alineadas con algo mayor. La verdad oculta es que Dios obra en capas invisibles, y cuando estas capas finalmente se revelan, comprendemos que nunca estuvimos solos en estas aguas turbulentas. Y quizás esto sea lo que más nos conmueve, darnos cuenta de que, a pesar de todos nuestros defectos, limitaciones y rechazos, todavía hay alguien dispuesto a reescribir nuestra historia. No importa cuán oscuro parezca el río, siempre hay una mano dispuesta a cambiar el curso de la corriente. Esta comprensión nos da esperanza, porque nos recuerda que lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento, y que lo que hoy parece una condena, mañana puede ser la mayor muestra de cariño y amor. Escribe allí: yo también estoy en este viaje del abandono al propósito revelado. Estas palabras, por sí solas, tienen un poder enorme, representando el punto de inflexión que tantas historias han experimentado, y quizás la tuya también. El niño arrojado al río, que parecía condenado al silencio del rechazo, se convierte en un símbolo viviente de esperanza y destino. Lo que una vez fue desprecio, dolor e invisibilidad, se transforma en un testimonio poderoso. Esto demuestra que no importa dónde se comience ni cuán profundo sea el pozo del rechazo, Dios siempre puede reescribir capítulos enteros, guiando el camino en direcciones que jamás hubiéramos imaginado. Es impresionante cómo, según la lógica divina, lo que parecía el final es en realidad el escenario de algo mayor. ¿Con qué frecuencia vemos a personas despreciadas por la sociedad, marcadas por cicatrices emocionales, convertirse en faros de transformación? Es como si el abandono fuera el detonante para que la vida diera un salto hacia un propósito mayor. Esta es la verdad oculta. Las aguas del río que amenazaban con convertirse en una tumba fueron, en realidad, las mismas que llevaron al bebé a su destino. Esto nos recuerda que Dios no desperdicia nada, ni siquiera los rechazos que tanto nos duelen. Y cuando pensamos en el propósito, no solo hablamos de grandes misiones que se dan a conocer en todo el mundo.
sino también de esas pequeñas y discretas, cuya profundidad solo conocen quienes las viven. El abrazo dado en el momento oportuno, la decisión de seguir adelante incluso después de tantas puertas cerradas, el nuevo comienzo cuando todos creían que no había salida. Cada detalle cuenta, porque el impacto de un propósito revelado no solo reside en su grandeza, sino en su capacidad de transformar realidades. Aquí es donde la mentalidad necesita cambiar. Si el abandono era una sentencia, el propósito es la liberación. Si antes la vida se consideraba inútil, ahora se convierte en un instrumento de esperanza. Por eso el camino de quienes han sido rechazados es tan poderoso, porque cuando se revela el propósito, lleva consigo el peso de la superación. El dolor se convierte en autoridad, y lo que parecía ruina se convierte en una base sólida para construir algo nuevo. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si te hubieran dejado de lado, pero al final te dieras cuenta de que una mano invisible te sostenía y no permitía que te destruyeran. El impacto de historias como estas no se limita al individuo, se expande como olas que tocan la vida de otros. El bebé rechazado se convirtió en un líder. El olvidado se convirtió en un recordatorio vivo del cuidado de Dios. La persona anónima llegó a tener un propósito que inspiró a multitudes. Este movimiento revela algo valioso, que el propósito de una vida no se mide por el comienzo del viaje, sino por la revelación del destino. Es en las sombras del rechazo donde a menudo se construye el escenario para superar los obstáculos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el propósito no surge de repente ni de inmediato. Se revela gradualmente al ritmo adecuado. A menudo, cuando aún estamos inmersos en el abandono, no podemos ver lo que se está preparando. Es como mirar un tapiz desde el revés. Solo vemos los nudos y los hilos sueltos. Pero al darle la vuelta a la pieza, comprendemos la belleza del diseño que se ha ido tejiendo desde el principio. Esta es la revelación. Nada fue en vano. Todo formó parte de un plan que nos trajo hasta aquí. Y esto también nos enseña sobre decisiones. Porque en medio del abandono, tenemos la opción de rendirnos o creer que algo más grande se está construyendo. La mentalidad que adoptemos en este momento determinará cuán preparados estamos para reconocer el propósito cuando se revele. Dios abre caminos, pero es nuestra disposición a seguir caminando, incluso heridos, lo que nos permite verlos con claridad. Piensa en cuántos testimonios has escuchado de personas que fueron rechazadas por sus familias, olvidadas en hospitales, abandonadas en residencias de ancianos, pero que encontraron en Dios una nueva razón para vivir. Estas historias no solo nos conmueven, sino que nos recuerdan que a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Porque la lógica divina no privilegia a unos pocos. Está disponible para todos los que deciden creer que las aguas del abandono no pueden borrar el propósito ya escrito. Lo cierto es que todo rechazo trae consigo una invitación a la transformación. El abandono no es el capítulo final. Es simplemente la introducción a una historia mucho más poderosa. El bebé en el río no sabía qué le esperaba, pero había una mano invisible guiando su futuro. Y así nos pasa a nosotros. Cuando todo parece perdido, es precisamente cuando la vida tras bambalinas se prepara para una revelación sorprendente. Comentario. Esto tiene sentido para mí. El mensaje para nosotros hoy es sencillo y a la vez profundo. Lo que parecía el final no es más que un camino en construcción. El bebé rechazado, arrojado a las aguas, no fue absorbido por el silencio del río, sino guiado por él hacia su propósito. Esta escena, tan llena de dolor, nos muestra que Dios sigue transformando el rechazo en misión y las lágrimas en testimonio vivo. Y esto no es cosa del pasado, porque Él sigue actuando de la misma manera hoy. Quizás estés viviendo días en los que todo parece desesperanzado, cuando el dolor del rechazo grita más fuerte que la esperanza. Pero recuerda,
El río no es el final, es el paso a un nuevo destino. La vida a menudo nos coloca en situaciones donde nos sentimos olvidados. Pero si observamos con atención, nos damos cuenta de que hay un orden invisible, como un hilo conductor que recorre cada detalle del viaje. Esta mentalidad cambia por completo nuestra forma de ver el dolor. En lugar de interpretarlo como una sentencia, comenzamos a verlo como una preparación. La verdad oculta es que cada lágrima puede transformarse en la semilla de algo mucho mayor, porque el impacto de una historia no reside solo en el sufrimiento, sino en el testimonio de superación que de él brota. Piensa un momento, ¿cuántas veces has creído estar perdido, pero algo inesperado sucedió y cambió el rumbo de tu vida? Pudo haber sido un encuentro, una palabra, una decisión aparentemente pequeña. Estos momentos son como recodos del río, invisibles a la distancia, pero decisivos cuando finalmente los alcanzamos. Es entre bastidores donde Dios obra, y por eso incluso lo que llamamos rechazo puede convertirse en una misión. Lo que parecía rechazado se convierte en elegido. Lo que parecía olvidado se convierte en un recuerdo eterno. Este es el mensaje que resuena hasta el día de hoy. Ningún dolor es en vano, ningún abandono es definitivo, ningún río puede detener un destino marcado por Dios. Si alguna vez te has sentido excluido, recuerda que aún hay un propósito por revelar. La corriente que parecía arrastrarte podría, en realidad, llevarte exactamente a donde tu vida florecerá. Lo que para muchos es el fin, para Dios es solo el puente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando entendemos que el río es un camino, también aprendemos que nuestras decisiones ante el dolor marcan la diferencia. No podemos controlar el rechazo que sufrimos, pero sí podemos decidir cómo interpretarlo. Es cuestión de mentalidad. O creemos ser víctimas del abandono, o reconocemos que hay una fuerza mayor que guía nuestra historia hacia un camino de transformación. Esta decisión, aunque silenciosa, abre el camino a revelaciones poderosas. Y cuando miramos la vida desde esta perspectiva, empezamos a ver señales del cuidado divino donde antes solo veíamos vacío. Descubrimos que cada detalle tiene un impacto, que nada es en vano y que incluso lo que parecía un peso insoportable puede convertirse en una misión. Esta comprensión no nos exime del dolor, pero nos fortalece para afrontarlo con esperanza. El rechazo no define quiénes somos. Simplemente nos abre el camino para ver que no estamos solos. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un comentario diciendo: Dios también abrió un nuevo camino para mí. Si has llegado hasta aquí conmigo, es porque este mensaje ha encontrado un lugar en tu corazón. Y es precisamente por eso que quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. Suscríbete al canal para no perderte contenido futuro que te hable aún más profundamente, porque cada video está diseñado para fortalecer tu fe y traer nuevas revelaciones a tu camino. Y también deja un comentario diciendo: estoy contigo hasta el final. Así que sé quién realmente predicó con el ejemplo y compartió ese momento conmigo. Tu me gusta también es muy importante, ya que demuestra que esta conexión tenía sentido y ayuda a mantener vivo este intercambio especial entre nosotros. Y si quieres profundizar un poco más, aquí tienes un video que complementa este tema y profundiza aún más en esta reflexión. Haz clic y sígueme.